Pues muy buenas tardes, muy buenos días a aquellos que estéis o que lo podáis ver en diferido este programa. Como veis, tenemos aquí al doctor Roberto Torcelo, Nahuán. Buenas tardes, Nahuán. Para vosotros, buenos días allá en Argentina, ¿no? Acá es la tarde, ya es la tarde, sí. Así que, bueno, gracias, Elena. Un gusto de haberme invitado acá a tu programa. Que bueno que esta charla sirva y nutra muchas dudas que hay sobre este tema que elegiste, ¿no? Que te llamó la atención sobre los misterios de la muerte. Así que es muy Esa, interesante. esa es la idea, Nahuán, porque, bueno, yo te sigo, veo, si no todos tus vídeos, prácticamente todos los que vas colgando, me parece que todos son brillantes, concretos, concisos, claros. A mí me gusta mucho hablar contigo porque das mucha claridad y la forma de expresarte también es bastante clara. Y quería abordar este tema contigo, bueno, primero, para aquellas personas que no le conozcáis, Nahuán es, aparte de doctor en medicina, es cofundador del Centro Intihuaca, que lleva, bueno, pues más de 20 años, ¿no? En Argentina, en Córdoba, en un paraje, creo que es un paraíso, ¿no? Natural. Es verdad. Y bueno, allí ha creado su escuela de sanación, de autoconocimiento. Bueno, y en este caso, ya después de esta presentación, quería hacerte la primera pregunta, Nahuán. ¿Tú crees que debemos de tenerle miedo a la muerte? Bueno, empezamos con una pregunta muy buena, muy creativa, porque hay que romper un paradigma o un tabú, ¿no? Que creo que la madre de todos los miedos es el miedo a la muerte, ¿no? Y esto hay una influencia acá muchas veces religiosa, ¿no? Que lo han pintado como un momento de gran sufrimiento o lo que nos espera del otro lado, ¿cierto? Esa es una visión. La otra visión parte de muchas escuelas científicas, obviamente, sobre todo de neurocientíficos, que opinan que estas historias álmicas, espirituales o la conciencia es producto de la interrelación neuronal, ¿no? Entonces, muerto el cerebro, no queda nada del otro lado, porque lo único que existe es materia. Y hay escuelas importantísimas, ¿no? En neurociencia que aún creen que la vida es así, ¿no? O sea, que la muerte termina con todo, ¿no? Nada hay que superviva a la muerte. Entonces esa visión fatalista obviamente va calando dentro de uno como un sentimiento de desaparecer, de desintegración, no queda nada. En cambio, nuestra visión se llama monismo idealista, creemos que lo único que existe, que es la conciencia, el espíritu, el alma, ¿eh? Ujú. Y esto es un campo vibratorio eterno que está haciendo una experiencia humana por poquitos años, 80 y pico de años, y que encarna esa energía, esa información llamada conciencia individual en un cuerpo humano, ¿no? Y hace esta experiencia. Pero es algo que no tiene un principio, no tiene un final. Es decir, trasciende a la muerte, ¿no? Entonces, cuando uno ya tiene una percepción de la trascendencia del alma o del espíritu, pierde ese tabú, ¿no? De desaparecer. Evidentemente, la eternidad está encarnada en nosotros, tenemos que empezar a ser conscientes de esta experiencia, ¿no? Liberándonos de estos prejuicios o grandes miedos o creencias, memorias que pintan a la muerte como algo terrorífico. Evidentemente, hay una inteligencia más allá de lo concreto, ¿no? Que vive en el plano sutil, esa inteligencia o superinteligencia o conciencia unificada que llamamos Dios, o ese Ajá. espíritu, ha creado la vida y la muerte como un proceso psíquico. Es decir, la vida y la muerte es parte de un proceso eterno de aprendizaje, ¿eh?
que toma la Tierra como un espacio también de experiencia, pero nada desaparece. Y O sea, que cuando uno... El perdona, el viaje, viaje nahual no termina nunca. vos imaginate, Elena, que nuestras primeras experiencias de conciencia aparecieron hace millones de años en el reino mineral. Cuando esa conciencia en el reino mineral aprendió lo que la gran enseñanza de esa experiencia trasciende y pega un salto cuántico al reino vegetal. Así también pasan millones de años experimentando esa vida para pasar al reino animal y así ya en el último escalón, el reino humano, que representa la conciencia autorreferente, que está consciente de que está consciente, y a partir de esa experiencia de que está consciente, bueno, hay diversos estados también que están más allá de esa conciencia como básica, donde también empezamos a entrar en el plano de la trascendencia, ¿no? Una conciencia ya que define al universo como una unidad inseparable, ¿eh? Y esos estados de conciencia acrecentada te van llevando al reino de la maestría. Y en el reino de la maestría también existen niveles de conciencia para seguir evolucionando, ¿no? De un logos planetario, un logos solar, un logos cósmico, es decir, vamos a tener tenemos una vida eterna Infinita. de aprendizaje hasta vuelta al lugar donde empezó el ciclo en este universo. Hay muchos universos donde nosotros seguimos experimentando la vida. Así que el miedo a la muerte es simplemente un escalón más de un proceso de vida eterno. Entonces, desde ese lugar, ese cuco, ese miedo a desaparecer, va siendo integrado por la conciencia y es un pasaje simplemente. Uno igual tiene como algunas creencias que del otro lado hay ciertos demonios y castigos. Y bueno, todo eso hay que empezar a verlo y a tomarlo desde un lugar diferente, ¿no? Yo creo que la muerte debe ser un proceso dulce de transformación, donde toda la gente que ha pasado del otro lado, Elena querida, nadie quiere volver. Es decir, que tan malo no es, ¿no? Hay experiencias cercanas a la muerte donde en distintos accidentes o infartos o algunas enfermedades que lo llevan hasta ese abismo y luego la gente vuelve porque no era su momento, su tiempo. La experiencia de vivir en el umbral de la muerte para todos es fascinante, ¿no? Y la regresar al cuerpo físico Es lo duro. le genera una enorme tristeza porque tienen que saber, pero bueno, desde ese modo rompen el paradigma del miedo a la muerte porque supervive la conciencia más allá de este tiempo-espacio, ¿no? Yo creo que es un tema tabú, Nahuán, porque precisamente por eso, ¿no? Por todo el miedo que tenemos al proceso de morir. Y además digo el proceso de morir porque fíjate, yo empecé en mi camino espiritual de alguna manera porque con 8 años yo no me podía apenas dormir muchas noches simplemente pensando que al día siguiente no me iba a despertar. O sea, tenía un miedo a morir terrible, terrible. Después de, bueno, pues de una búsqueda espiritual, de encontrar, bueno, pues personas que acompañan a, bueno, pues médicos, incluso oncólogos, personas que se dedican al acompañamiento en los cuidados paliativos al final de la vida. Y todo el mundo dice eso, ¿no? Que el proceso de morir puede ser un proceso, de hecho, todos hablan de que se siente, aunque no lo hayan podido constatar científicamente, pero que toda la persona que ha acompañado a un ser a morir sabe que ahí no termina, no sé muy bien por qué, pero que ahí no termina nada, ¿no? Sino que es eso, un proceso evolutivo. También luego hay otras personas, este es mi caso de ahora, fíjate, que a pesar de saber que, o bueno, de sentir que no se acaba nada, ¿no? Muchas veces también tenemos mucho miedo a lo que es el proceso de morir, a que nos duela, a la forma de morir, ¿no? A que haya dolor, a que haya sufrimiento, a que haya... Eso también es algo que nos inquieta mucho, Nahuán. Todo ese aspecto, ¿qué
¿qué le podemos arrojar o cómo podrías dar luz a cómo puede ser un poco más dulce? ¿Se puede morir en paz? Claro, claro. Fíjate qué interesante la pregunta, ¿no? Porque generalmente cuando nosotros presenciamos a personas que están ya en el umbral de la muerte y vemos los estertores del cuerpo y vemos ciertos movimientos, ¿viste? Y decimos, uy, cómo está sufriendo, pobre persona, mira lo que le está pasando, y eso nos angustia profundamente. Pero en los momentos que se acerca el proceso de la muerte, donde se corta ese famoso cordón, el cordón de plata, que une desde la glabela acá al cuerpo astral y sale de la protuberancia anular acá ese cordoncito donde le permite el despegue a los cuerpos sutiles. Cuando está en ese proceso, ¿no, Elena? Ya hay un desprendimiento de los cuerpos sutiles del cuerpo físico. Entonces se empieza a mover el cuerpo físico por reflejo, pero ya se ha despegado el cuerpo astral. Como el cuerpo astral es el cuerpo de emociones, de sensaciones, placer o de dolor, ya no hay dolor. Los estertores son del cuerpo, es decir, son los últimos movimientos, quizás ya mecánicos, ¿cierto?, del proceso vital que tiene el cuerpo, Ajá. pero nos hemos ya despegado de la carne, ¿no? Entonces acá ya no hay dolor, acá ya la persona entra en un estado de plenitud, en un estado muchas veces de silencio, sobre todo si tiene algún entrenamiento de estos temas, ¿no? Hay gente que al no tener ningún entrenamiento de estos temas, en el momento que se está desprendiendo, se siente como perdido, ¿no? En ese momento no se da cuenta que está muerto. ¿Por qué no se da cuenta? Porque como se despega la conciencia del cuerpo físico, pasa al cuerpo astral, que es un cuerpo exactamente igual al nuestro, él se toca el cuerpo astral, obviamente, y dice, estoy vivo, no me falta nada, solo que no entiendo qué hace mi cuerpo ahí, en ese Sí, estoy lecho aquí. o en esa cama si yo estoy acá y no puedo tocar a nadie, nadie se da cuenta de mí, y ahí le agarra como una desesperación, una especie de como desorientación sería la palabra, ¿no? Pide ayuda, ¿no? Y entonces en ese momento sí puede la persona sufrir por la experiencia nada más, pero no porque haya un dolor físico. Se siente totalmente desorientado y no entiende qué es lo que está pasando. Él se siente plenamente vivo, tiene una mente, tiene una conciencia, tiene su cuerpo, exactamente al otro. La única diferencia es que está viviendo en una dimensión extracorporal que nunca ha tenido la experiencia, ni siquiera se le ha quizá pasado por la cabeza que puede haber este tipo de experiencia. Pero aquella persona que tiene cierta cultura o lenguaje espiritual, que conoce algo de esto, se va a sentir, me parece, ¿no? Como en su salsa, ¿no? Porque ahí, al no tener un cuerpo que, que limita muchas cosas, en cuerpo astral la persona se puede mover ampliamente, sin dolor, sin enfermedad, libremente, en un plano también maravilloso, donde los colores y las formas, el más magnífico paisaje terrestre sería una pequeña simulación de los niveles superiores del plano astral, ¿no? Entonces, esta parte derrumba todo argumento sobre el miedo a la muerte. Y una cosa, Nahual, yo he oído, no sé si será un mito, por eso hay que mitificarlo, desmitificarlo, que cuando estás, que hay tus familiares fallecidos, las personas, los seres queridos que ya han pasado, que ya han trascendido, que ya han hecho este proceso, te están esperando para recibirte, para que no estés, o sea, ¿estás acompañado en todo momento o como dices, llegas a este cuerpo astral y estás desorientado porque estás solo? No, lo que decís es real, ¿no? Es decir, todos los parientes, tus ancestros y toda la parte de familia que más ha vibrado contigo son los primeros que vienen a buscarte y auxiliarte y ayudarte, ¿no? Yo tuve una experiencia increíble con mi suegro, ¿no? El papá de Ñusta, ¿no? De mi esposa, que estaba en su lecho de muerte en un hospital y él no tenía idea
de nada de esto, Elena, no tenía la menor idea, ¿no? Pero en un momento me decía, mira, 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 ahí se abre el techo y viene mi mamá, mi papá, mira, 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 y después me miraba y decía, ah, claro, pero vos no lo podés ver. Fíjate, ¿no? Él podía conectar con esa dimensión astral y veía lo que estaba pasando y de pronto conectaba con la dimensión que yo estaba en 3D, que yo no lo podía ver y él lo podía percibir. Y una persona que no tenía un perfil espiritual de este tipo, ¿no? Pero eso es una realidad, a mí me tocó vivirla, ¿no? No es porque este hombre imaginó, lo leyó en un librito de autoayuda y después alucinó, no, no. Él no tenía ningún tipo de contacto con estos temas, sin embargo, estaba viviendo la experiencia que se abría el techo, ¿no? Como un cono de luz que bajaba y bajaban todos sus parientes a acompañarlos en este proceso, ¿no? Y las personas que vuelven de la muerte, todas comentan lo del túnel, que pasan por un túnel, llegan a un espacio que divide la vida y la muerte, es decir, o hay un río, o hay una cerca donde están los parientes del otro lado, ¿cierto? Esperándolo, y cuando los parientes le dicen que todavía no es su tiempo, ¿cierto? O se le para una figura de luz al lado a la persona, pasa como un caleidoscopio toda su vida, de atrás hacia adelante, para poder percibir cómo ha sido esa vida, sin Esto es juzgar lo que para quiero nada. también que nos expliques ahora un poco más concretamente, porque yo me quedé fascinada cuando en uno de los vídeos que subiste sobre este tema a tu canal de Intihuaca, y aprovechamos y se lo contamos a las personas que nos puedan escuchar, lo concreto que eres, ¿no? Si nos puedes contar cuál es el proceso. Nos decías eso, que ya estaba el cuerpo astral, te reciben los seres, tus seres conocidos, ¿no? Tus seres queridos. ¿Y qué sucede a partir de ese momento que el hilo de plata se desconecta de tu cuerpo físico? Bueno, en el momento que el hilo de plata se desconecta, ¿no? Eso ya es la muerte clínica. Ya eso es la muerte clínica. Mientras el cordón de plata siga conectado, ¿eh? Podés volver otra vez, como le ha pasado a mucha gente, que entra en un estado comatoso durante tiempo, hasta años, y en un momento vuelven a la vida. Ok. Entonces, en el momento que se corta el cordón de plata, se libera el cuerpo astral y el cuerpo etérico, que es un cuerpo físico también, parte del cuerpo físico es el cuerpo etérico, donde están todos los chakras, los sistemas de nadi, por donde recurre la energía pránica. Ese cadáver etérico se queda generalmente con el cuerpo físico y se va deteriorando con el tiempo. ¿eh? Pero el cuerpo astral, al liberarse del cuerpo físico, tiene hay un proceso importantísimo en ese momento, ¿no? Fundamental, que yo les explico a la gente, ¿no? La importancia del velorio. El velorio debe ser con vela, no con lamparitas con forma de vela, porque tiene que iluminar. La vela tiene la cualidad mágica de iluminar el plano astral para que la persona que está un poco perdida, no tiene un lenguaje acomodado a esta experiencia, tenga una guía, ¿no? Entonces, todo el resto de la gente tiene que estar tranquila porque la persona que está muriendo o en ese proceso está en un proceso vital. Y el proceso vital es el siguiente. En el ápice del ventrículo izquierdo, si este sería el corazón, en el ápice, en la puntita del ventrículo izquierdo, hay una micropartícula, se llama átomo nous o átomo físico ultérrimo, donde está toda la información de la vida que ha vivido esta persona. Todo queda en ese pequeño microchip, como si fuera una especie de condensación de la vida en esa información. Entonces, en el momento de la muerte, empieza a ascender ese microchip a través del septum. ¿A través de qué? Del septum, que es el tabique aurículo-ventricular, en el medio del corazón. Por ahí va pasando ese pequeño átomo. Después toma un nadis, que es el nervio neumogástrico, que también es un par craneal, pero también es un nadis, un canalcito, por donde genera la energía. Después pasa por otro espacio virtual, se llama el tercer ventrículo del cerebro,
y por último sale por la cintura frontoparietal, por acá, bien en esta cavidad central de la cabeza. Sale por ahí y es recogido a través de los principios que se van desprendiendo. Todo ese trabajo tarda aproximadamente 3 días. 3 días. Por eso les decimos a las personas que utilizan la cremación como forma de despedir al cadáver, que esperen 3 días, porque como es una naturaleza física, lo puede afectar el fuego. ¿eh? ¿Para qué sirve esa información? Porque esa información va a llevar a los planos sutiles, cuando se va desprendiendo los cuerpos sutiles y van llevando a los distintos niveles astrales y mentales, para la próxima encarnación, que tarda aproximadamente terrestre 600, 700 años de En nuestro tiempo. de nuestro tiempo, esa información va a ser utilizada para poder conformar nuevamente un cuerpo etérico, un cuerpo físico, un cuerpo astral, un cuerpo mental inferior, un cuerpo mental superior y los cuerpos supramentales acordes a la experiencia que haya vivido este ser en su tránsito por la Tierra. ¿Ok? Una cosa, Nahuan, sí. una preguntita. Mira, nosotros en España, no sé cómo será el protocolo en Argentina, pero nosotros en España, en cuanto fallece la persona, imagínate que ha fallecido a las 8 o las 10 de la mañana, bueno, pues a las 6 horas más o menos de fallecer, o las 8 o las 10 horas, o las 12 horas como muchísimo, yo creo en la mayoría de los casos, o sea, si ha sido una muerte natural, si no ha tenido que hacerse autopsia ni nada, en la mayoría de los casos a las 12 horas ya está en la sala del velatorio, que aquí se dice velatorio en vez de velorio. Y bueno, un detalle importante me parece es acompañar en ese velatorio que haya velas, incluso cuando la persona está ya en el último momento, ¿no? En ese tránsito también sería importante el tema de las velas naturales, ¿no? Para que la persona se vaya. Vale. Pero aquí en España, pues como muchísimo, el velatorio dura un día y al día siguiente o se le incinera o se le entierra. O sea, aquí no se da ese espacio de 3 días que estás comentando tú. Y claro, entonces, ¿qué sucede? Pensá, Elena, si va a tierra o va a un nicho, no pasa nada, porque el proceso sigue. Ahora, si no dejan pasar esos 3 días y lo incineran, acuérdate que esa memoria que está ahí, ese microchip, como pertenece al plano físico etérico, y el etérico pertenece al cuerpo, en otro nivel más sutil, pero es corpóreo, puede afectarse, puede afectarse. Y en un próximo nacimiento puede traer alguna alteración de la morfología, tanto de ese cuerpo físico, ese cuerpo astral o ese cuerpo mental. Entonces, eso se hace por ignorancia, Elena, pues la gente no tiene idea de todo esto que pasa, que es Claro, es tan complejo, que es tan complejo. Entonces, claro. Entonces me nosotros dices que si se le entierra el cadáver en lugar de incinerarlo, que si se le entierra a la persona fallecida, no pasa nada, no pasa nada. O sea, que no, no pasa nada. Pero sin no. embargo, tú no recomiendas enterrar, ¿no? ¿O qué? No, no, sí, son costumbres. A mí me parece que la cremación es lo mejor, ¿no? Pero después de esos De esos protocolos, de 3 esos 3 días. días, para que eso se genere el ciclo completo, ¿no? Pero Ajá. prefiero la cremación, pero dentro de ese modelo, ¿no? Para que no quede... hay algo muy feo que se llama el culto al cadáver, ¿viste? Porque vos imaginate esto, Elena. La persona que se desprende, que va a un cuerpo de luz, un campo de luz, en los niveles astrales o mentales, cada vez que vos vas al cementerio, colocas flor y todo eso, hace que esa entidad tenga que bajar de un nivel de mucha luz a entrar en un cementerio. En un cementerio todo lo que hay es carroña, muerte, eh, cuerpos sin vida, pudriéndose. No hay nada de luz en un cementerio. ¿eh? Pero es una costumbre, es una costumbre. Entonces, hacer bajar a la entidad o ese ser querido a una tumba donde solo queda un cuerpo destruyéndose, carne, carne pudriéndose, llena de gusanos,
y hacerle presenciar eso, yo creo que un altarcito en mi casa, puedo orar por él, puedo ponerle flores con una foto, ofrendarle mis oraciones, mis memorias, y eso me parece mucho más higiénico que el culto al cadáver, que me parece algo medio O tétrico. sea, me estás diciendo que cada vez que vamos a una tumba a visitar a nuestro familiar fallecido, él se hace presente de alguna manera Lo estás en ese momento. atrayendo, lo estás invocando, Elena, lo estás invocando. Le rezás, le pones la flor, ¿qué hace? Bueno, viene, decir, por favor, no vengas más acá, armate un altar en tu casa, te diría, ¿viste? Entonces, bueno, hay que tener un poquito de sentido común. No es un lugar de placer el cementerio. Vale, vale. Entonces me dices que en ese proceso, ese átomo nous, lo he escrito bien. Bien, Ese átomo, perfecto. vale, asciende y ahí es donde está toda la información de esta vida o de todas las vidas. Ok, de esta vida, sobre todo de esta vida, ¿no? Y entonces, cuando después de todo un peregrinaje a través de los distintos niveles en el astral tiene 7 niveles y vos vas pasando de acuerdo a tu proceso evolutivo en los planos sutiles, vas pasando de nivel a nivel, a nivel a nivel, o corrigiendo tu mundo emocional, tu mundo de sensaciones, tus deseos más bajos se van diluyendo, vas adquiriendo luz en el plano astral. Una vez que terminó el aprendizaje e integraste la historia emocional, recién pasás al plano mental, que es un plano que ya entra en quinta dimensión. Ahora, el cadáver astral también queda, ya te desprendes del cuerpo astral. Y el cuerpo Vale, astral queda flotando, flotando ahí, se va disgregando con el tiempo hasta desaparecer. Y queda la última vestidura tuya, que es el cuerpo mental. Y el cuerpo mental sería como un cuerpo de gloria, donde vos expresás todo el potencial espiritual. Ahora, ese cuerpo mental, después que atravesás los niveles también del plano mental, que son, no se puede narrar la maravilla de esos paraísos verdaderos, ¿no? Pero también el cuerpo mental, una parte del cuerpo mental también se desprende para quedar en última instancia con otro cuerpo que se llama cuerpo causal, aquel que habita la mente cuántica o la raíz del alma. Sería el último cuerpo. Después hay cuerpos sutiles, se llaman cuerpos supramentales, que son mucho más elevados, pero en nuestro proceso evolutivo todavía no estamos maduros para utilizarlo. El cuerpo búdico, átmico, monádico y ádico. Hay 4 cuerpos más todavía que son experiencias para, no sé, pienso miles de años de encarnar y de volver a aprender para que podamos tomar el dominio de esos cuerpos sutiles. O sea, que la última estadía nuestra sería, para el proceso de reencarnación, de volver a este plano, sería el plano mental superior, también llamado Devachan. En ese plano mental recibimos las últimas instrucciones para la próxima encarnación. Y ahí, en el momento de volver, en el momento de la vuelta, hay un montón de jerarquías espirituales, débicas, que se encargan de empezar a construir a través de ese modelo, de ese microchip, un cuerpo etérico, un cuerpo físico, un cuerpo astral y un cuerpo mental que va a ser esa información, tus próximos cuerpos de renacimiento para tu próxima experiencia en el plano de la Tierra. Es bastante Nahual, ¿tú complejo. porque claro, das detalles tan concretos que a veces mi mente, la mente racional dice, pero bueno, ¿y este hombre cómo sabe todo esto? ¿De dónde te viene esta información? ¿Cómo tienes este conocimiento? El conocimiento viene de los antiguos grandes maestros de la humanidad en distintas escuelas, ¿no? La escuela teosófica, la escuela Rosacruz, la escuela arcana. Es decir, yo me metí en esas escuelas durante muchísimos años estudiando todo esto. Como está hecho en forma críptica, solo para iniciados, fue arduo, como
40 años me pasé estudiando todo esto, tratando de descifrar esto para poder explicarlo de una forma más simple, ¿no? Más Es sencilla. más sencilla. Esto por un lado. Por otro lado están estos grandes maestros, han experimentado a través de la conciencia cosas que hoy todavía la humanidad está por descubrir. Por ejemplo, a nivel de la mecánica cuántica, ¿eh? que tiene aproximadamente 100 años, 80, 90 años, los grandes descubrimientos de mecánica cuántica, ya estos genios, para mí estos genios, grandes maestros de sabiduría, grandes filósofos y grandes maestros, ya hablaban de los distintos niveles atómicos, describían perfectamente lo que hoy está descubriendo recién a través de un acelerador de hadrones. El acelerador de hadrones es un gigantesco emplazamiento entre Suiza y Francia a 100 metros de profundidad, tiene 25 kilómetros, ese acelerador de protones, donde disparan protones de un lado, chocan a una velocidad increíble y van viendo y estudiando las subpartículas que surgen. Esta gente ya hablaba de estas partículas hace miles de años atrás. Entonces, viste, nos tenemos que rendir al conocimiento esotérico, Ancestral. ¿no? Ancestral, que por otros mecanismos de simple observación en estados especiales de conciencia llegaban a la misma conclusión de que hoy están descubriendo los grandes investigadores de la mecánica cuántica, ¿no? Eso nos da a nosotros una certeza de que el conocimiento de esta gente es fiel porque hoy lo están redescubriendo estas personas en la ciencia que gracias a la aparatología que hoy han llegado pueden poner luz a estos conocimientos que tienen miles de años, Elena, miles de años, que ya se conocían. Hay otro tema que yo creo que nos ocupa a nivel general a los seres humanos y es que nos han inculcado, yo creo que le tenemos miedo porque, claro, no somos perfectos, o sea, en algún momento hemos hecho alguna cosilla mal o... Entonces, el miedo al juicio, el miedo al castigo, el miedo, todos esos miedos que nos han, en nuestro caso, la iglesia, ¿no? Y las creencias religiosas, todo esto... ¿Qué ocurre? Hay una revisión de vida, ¿no? Como decías, cuando se llega a ese cuerpo mental, hay una revisión de vida. Cada persona que viene, cada alma que venimos aquí, venimos con un aprendizaje concreto, ¿no? Me imagino. Y ahí es donde se revisa si lo hemos hecho, si hemos aprobado, si hemos... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esto? Mira, Elena, cuando la persona está en ese proceso del desprendimiento y en ese umbral donde ya ha muerto y empieza su recorrido a través de los niveles sutiles, generalmente al lado de la persona que ha muerto, que está ahí como viendo ahora qué onda, para dónde voy, aparece una figura luminosa. Esa figura luminosa representa la creencia que tiene, si es en Buda, en Cristo, en Mahoma, en Lao Tse o en quien quiera. Es una figura luminosa que está paradita y es tal la expresión de amor que lo inunda completamente a esa persona. Y empieza a aparecer delante de esta persona que ha fallecido como un caleidoscopio toda su vida, parte por parte. Cuando la persona observa alguna parte de esa vida y quiere, le interesa ver qué pasó bien, se para el fotograma y la persona puede entrar en esa imagen, darse cuenta cómo estuvo, cómo actuó, qué le pasó. Y en esa memoria, que va pasando toda su vida, como en una película, se va dando cuenta de los aciertos y se va dando cuenta de los errores. No hay juicio, Elena, puro amor. Entonces la No hay persona, castigo, no hay castigo, no hay juicio, no hay bajas vibraciones, no hay alguien que viene desde el fondo y te... no hay ningún demonio que te va a castigar. Pero sí hay una toma de conciencia de la persona que se da cuenta de esos errores. Bueno, entonces, de acuerdo a la vida que ha tenido, genera una onda vibratoria. Uno vibran 10, otro vibran 50, otro vibran 100. De acuerdo a la vibra que tenga esa persona, que tiene que ver con condiciones de humanidad, de amor, de caridad, de compasión, o lo que fuere,
genera una onda vibratoria en sus campos sutiles. Entonces, con esa onda vibratoria la persona solita va a ser absorbida por un nivel del plano astral. Como el plano astral está dividido también en 7 subplanos, vibrará en el séptimo, otros en el sexto. Cada vez que va más arriba son planos más luminosos. ¿Ok? Algunas personas tendrán que aprender a desprenderse en los planos inferiores de viejos conceptos, viejas ideas, emociones negativas, etcétera, etcétera. Cuando se va desprendiendo de esas memorias, va a ir ascendiendo plano por plano, plano de mayor luz, donde va a encontrar maestros, devas, ángeles, guías espirituales que lo están ayudando, porque el gran trabajo sucede en los planos superiores, no acá en la Tierra, Elena. Acá en la Tierra es otro aprendizaje corporal, etcétera. Pero el tiempo que pasamos, la verdadera patria del ser no está en el plano físico, está en los planos sutiles, ¿viste? Hay creencias que dicen que una sola vida y no hay reencarnación. A mí me parece, Elena, sentido común. Acá se estilaba, cuando yo era joven, que cuando íbamos al colegio, íbamos a primero inferior, o sea, que era como el kindergarten, ¿no? Y vos imaginate lo que puede aprender un chiquito en un Claro, año, en un año, eh, en ese, vos me en podés ver infantil, ahí, en la escuela infantil, ¿no? en la escuela infantil. Y después me digas que cuando terminó la escuela infantil, viste, le digan, ya está todo listo, ya aprendiste todo lo que tenías que Que aprender. escribir, que aprender, y entonces desde ese lugar me parecería, o me parece, que por sentido común no te alcanzaría ese nivel de aprendizaje que balbuceas algunas cosas. O sea, tendríamos que ver todo el infantil, teníamos que ver los grados primarios, después está el secundario, después está el universitario, después están las especialidades, los posgrados y muchos más. Para mí no habría tiempo para que esa persona pueda aprender eso. Y un ejemplo simple de la reencarnación, que hay muchísimo, hay escuelas que estudian este proceso, son estos genios de un chiquito de 4 o 5 años interpretando en piano a un clásico. Es decir, no tuvo tiempo este pibe de haber aprendido semejante arte. ¿Qué quiere decir? Lo trae de otra vida ya vienen imbuidos, solamente lo recuerdan y simplemente tienen un cuerpo pequeño en un alma muy antigua que ya ha vivido esas experiencias y las expresan en cuanto se conecta con eso. ¿Vas viendo, Yo Elena? estoy totalmente de acuerdo contigo, Nahuan. De hecho, mi manera de entender este proceso es exactamente esa, ¿no? Poner el ejemplo de que en cada vida es como si estuviéramos en un añito de escuela. El verano es, bueno, pues cuando vamos a las vacaciones de verano es un poco eso, ¿no? Perfecto, perfecto. Esto lo entiendo perfectamente, pero muchas veces, bueno, yo también realizo algún taller, acompaño algún proceso y algunas veces me preguntan, y yo también, ¿no? ¿Cuáles son las asignaturas? Porque hay unas asignaturas troncales que estudies la carrera que estudies, por ejemplo, pues siempre la vas a tener, ¿no? En la carrera a lo mejor es más especializado, pero bueno, en secundaria que ya empiezas a ver para dónde quieres ir, pero hay las matemáticas, la lengua, hay cosas troncales, ¿no? Esto, en este lenguaje sería una metáfora para mí, de aprender a amar, ¿no? ¿Cuáles serían las asignaturas troncales de todas las... y cuáles serían las asignaturas que el ser humano viene a aprender a esta vida, a esta experiencia humana? Está muy buena la pregunta, porque eso refleja el propósito interno, ¿no? El propósito interno es el propósito del alma de expresar todo el potencial que ella tiene. El propósito externo sería las cosas que consigue el ego, la personalidad de este mundo, que está muy bien. Es un nivel de cosas, este mundo tiene sus reglas, sus condiciones y hay que aceptarlas y trascenderlas. Pero el propósito interno, aquello que esa entidad antes de bajar firmó un acuerdo con para mí se llama un linaje de seres, los seres del karma o los seres que van generando
la intención del alma para que venga a desarrollarlo acá en este plano terrestre, ¿no? Cuando una persona llega a cierta madurez interior, empieza a expresar el potencial del alma. ¿Cuál es el potencial del alma, Elena? Bueno, el alma tiene una cantidad ilimitada de talentos, ¿no? Esos talentos, el primero es expresar la conciencia de sí mismo y la conciencia de unidad. Y la conciencia de unidad, ¿no? La conciencia que no está condicionada por el ego, es una conciencia libre que expresa esos talentos, el amor, la compasión, la coherencia, la abundancia, la sanación. Y todo eso son como pinceladas que solo el alma puede llegar a plasmar, ¿no? Entonces es esto, ¿no? ¿Cuál sería el propósito de venir acá a este plano de la Tierra? ¿Cuál es el propósito? ¿Existe algún propósito? Para mí sí, un propósito evolutivo, ¿no? Porque el lenguaje del universo, vos sabés que desde el principio del universo, de este universo que conocemos, hay miles de universos como este, el multiverso tenemos que hablar, desde el principio del Big Bang, hace 14.000 millones de años, ¿qué es lo que pasó? El universo se va extendiendo. Las galaxias cada vez se alejan más y más y más a mayor velocidad, que quiere decir que hay un propósito de expansión de la creación. Y así siguiendo esa enseñanza, la conciencia también se expande, con nuevos horizontes a medida que la persona va limitando la visión lineal del ego y entra en estado de conciencia superior. Y así como el universo se expande, la conciencia y la coherencia y la confianza del hombre también se expande en su conciencia. Y eso sería el propósito, de expandir aún más y más y más infinitamente la conciencia hasta transformarnos realmente en verdaderos dioses, expresar nuestro linaje divino, ¿no? ¿Y cuáles serían entonces las cualidades del alma? ¿Cuál sería, porque decimos ser dioses, ¿qué es ser Dios? ¿Qué es expresar? Ser Dios es expresar la voluntad del alma y tener en conciencia esto, Elena. Es un principio de la física cuántica que me encanta en neurociencia porque está hablando de un principio cuántico, pero de un principio puramente filosófico y espiritual. Y dice, este universo es una experiencia del observador. Fíjate esto, este universo es una experiencia de aquel quien lo observa. Quiere decir que en la observación estamos creando el universo. Si no hubiera observadores conscientes, este universo desaparecería. Ya te das cuenta que este principio básico nos está mostrando que el acto de observar crea la materia. Y ahí hay una divinidad, obviamente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la conciencia tiene la capacidad de crear de lo que es una onda de vibración, a transformarlo a través del colapso cuántico, porque lo observo en una partícula localizada que ocupa un lugar en el espacio y en el tiempo. Ahí te das cuenta que en este pequeño principio, gran principio de la física cuántica, el observador crea la materia, el observador crea el universo. Entonces ahí te das cuenta cómo tu participación está colaborando como co-creador de todo esto. Entonces te empezás a dar cuenta, si tenés esa conciencia, que esa realidad que ves todos los días, la está creando aquel que mira, aquel que observa, hay un poder enorme en este proceso. Y no es que haya un universo y acá nosotros. Este universo es una experiencia de quien lo observa. Entonces, vemos que esto no se puede dividir. El observador y lo observado son la misma cosa. Entonces, ahí nos damos cuenta de ese enorme poder creativo que tenemos. Entonces, cuando tomamos conciencia, empezamos a ver qué universo queremos crear, Elena. Entonces, ahí hay una variación de los creadores que puedo crear desde una memoria arraigada en el pasado, de destrucción, de guerra, de enfermedades. Y si yo estoy colapsado con esa memoria, aquel universo que estoy creando, mi pequeño universo, va a responder a ese observador. Cuando me doy cuenta que esta realidad que estoy creando todo el tiempo me es disfuncional, puedo reflexionar,
si entiendo cómo es el principio de la creación, de empezar a cambiar el observador. Y esta es la maravilla, ¿no? La alquimia, donde viejos observadores van muriendo, los observadores egoicos, y empieza a aparecer dentro mío el, aquel que observa como testigo álmico, que empieza a crear una realidad funcional a esa vibración. Ahí es donde entonces, porque a mí, claro, cada vez que me hablas de, bueno, cada vez que escucho la palabra observación, a mí me cuesta mucho pararme, pero creo que cuando paro, cuando medito, es cuando estoy en ese proceso de observación. Es cuando me puedo disgregar y poder observar lo que siento, lo que soy, lo que pienso, lo que se está moviendo. Ahí en ese momento en el que estoy observando, estaría en ese momento ejerciendo El mi... testigo, el testigo, ese es el testigo real. Ese es el testigo. Lo que estás haciendo es, hay una conciencia que está observando el contenido. El contenido hay un mundo emocional que se mueve, un mundo físico, un mundo etérico, el mundo alrededor, todo esto hay un testigo que no juzga absolutamente, que solo observa, es un observador objetivo que tiene la cualidad o la capacidad de crear desde ese universo de potencial una realidad acorde a aquello que somos realmente, el espíritu infinito. ¿Tú crees que existe el libre albedrío? Es difícil verlo en los modelos que nosotros estamos acostumbrados a ver, ¿no? Por eso se dice que hay un destino, ¿no? Realmente no hay ningún destino. Lo que estamos haciendo es, como la mente ordinaria, la conciencia de vigilia, que es una mente absolutamente ilusoria y condicionada, vive siempre recordando del pasado, proyectando para el futuro. Entonces, nunca puede haber libre albedrío porque es una conciencia puramente mecánica. Solo reproduce experiencias pasadas, las mías, las de mi padre, las de mi abuelo, los modelos. Entonces, ¿qué es lo que va creando? Siempre lo mismo. Entonces creemos que hay un destino. Como a mi padre le pasó tal y tal cosa, uy, a mí me va a pasar tal y tal otra porque heredé el modelo. Entonces, parecería que hubiera un destino. Real no lo hay. Cuando uno empieza a darse cuenta que esa conciencia de vigilia es una conciencia muy básica, un pensamiento lineal absolutamente predecible, donde no existe libre albedrío, y puede pegar un salto cuántico a estos niveles de esa mente cuántica no condicionada, ahí sí, Elena, uno puede elegir aquella vida que quiere vivir, a eso se le llama creatividad Creatividad. fundamental, porque la crea en el momento presente, donde puedo ejercer esa libertad del libre albedrío. Cuando estoy condicionado a la mente mecánica solo reproduce acciones pasadas. Ahí no hay libre albedrío, obviamente. Y ya para terminar, Nahuam, porque tampoco agradezco muchísimo tu generosidad y tu disponibilidad. ¿Qué pasa con el karma? ¿Es real? A la vida siguiente tenemos que... ¿Qué es exactamente? Porque a mí me parece como, no, porque es que como hiciste algo, a mí el karma a veces no, cuando lo escucho sería como un castigo, ¿no? Que vamos arrastrando de vida tras vida y ahora vas a pagar aquello que hiciste en la pasada. ¿Qué tiene que ver con esto la realidad del karma? Te voy a contar, Elena, cómo lo veo yo, ¿no? Hay dos tipos de karma. Hay un karma que se llama karma sanchita y hay otro karma que se llama karma parabdra. El karma sanchita sería un gran karma que es acciones que hemos hecho en muchas vidas y en cada vida podemos ir limpiando esas karmas. Tendencias, creencias, imaginaciones, forma de ver la realidad, eh, eh, programas mentales que tenemos, que los llevamos también en ese microchip que hablamos. Todas esas memorias están ahí, se pueden reproducir en esta vida de nuevo lo mismo o no. Ese es el karma, sería aquella instrucción que nosotros nos hemos apegado en otra vida, conforman una gran energía e información que tiene que ver con el modelo mental de mis vidas. Entonces, cuando yo voy a venir a este plano, hay jerarquías angelicales, se llaman lipikas en sánscrito,
que son esta jerarquía, se lo llaman los señores del karma, que dicen, según su evaluación, esta persona es capaz de trabajar con determinada cantidad de karma. Te dan por él un 30% del karma total. Ese karma se llama karma parabdra, que es el karma que tenés quizá la posibilidad de en esta vida eliminarlo y sanarlo. Entonces, Pero a ver si te estoy sí, entendiendo, perdóname, Nahuan. Me dices que en ese microchip, o bueno, o en ese chip, en esa célula, en ese átomo, está la información de toda nuestra vida, de todas nuestras creencias. O sea, para mí las creencias, bueno, pues todas las limitaciones mentales serían el ego, ¿no? Forman parte del ego. claro, claro. Para mí la muerte realmente es la muerte del ego. Yo pensaba que esto, cuando ya te trascendías, las vacaciones de verano, este proceso era un proceso de limpieza para borrar todo esto. En absoluto, en absoluto, en absoluto. La muerte no te hace mejor persona. La muerte no te hace mejor persona, en absoluto. Vos te llevas el modelo que has vivido como una oportunidad para poder trascenderlo, si no, no habría aprendizaje. ¿De qué vale que yo haya vivido una vida miserable si me morí y ya limpié todo eso? No, eso queda como un registro para aprendizaje. Ese es el aprendizaje. La Ese sería resistencia. el karma. Ese es el karma. Aquello que tenemos que reaprender otra vez. Correcto, correcto, correcto. Pero no como un castigo, sino como una experiencia vital para aprender por dónde podemos llegar a transitar el proceso de la iluminación o el florecimiento espiritual. Tenemos que limpiar esas memorias a través de nuestro trabajo de conciencia, pero no como un castigo, sino como una posibilidad maravillosa para poder trascender. Esa es una mochila que llevamos encima con un montón de información de otras vidas que hemos hecho, y entonces en esta vida venimos a reparar esas memorias para poder un día decir, como me preguntaste, ¿tenemos libre albedrío? En el momento que trascendemos el ego. El ego son las memorias que he recopilado en mis vidas. Cuando yo puedo integrarlas y la conciencia las observa y comprende y encuentra un nuevo rumbo, obviamente decimos que hemos aprendido la lección a través de esa resistencia. Este es el valor que tiene, pero nunca como castigo, sino como un campo de información que nos sirva a nosotros para el aprendizaje. Entonces, cuando limpiamos esas memorias del karma, nos liberamos de esa historia, entramos en conexión con esa mente superior que puede elegir vivir la vida sin deudas del pasado, Elena. Entonces, ahí sí tenés libertad para poder trabajar. Pero mientras tengas deudas de cosas que no has integrado a través de la conciencia, la vida te va a decir, muchachita, ven acá, todavía hay que resolver esto y esto. Vale, entonces este proceso, Nahuan, de entre una vida y otra vida, porque todo el mundo nos reencarnamos, todo el mundo reencarna. Y todo el mundo vuelve a esta experiencia humana. Correcto, hasta un momento que se llama, cuando nosotros terminamos ese ciclo de encarnaciones, se llama la rueda del samsara, muerte y resurrección, muerte y resurrección, muerte y resurrección, porque hemos aprendido todas las experiencias que tenemos que aprender, que nos da el planeta Tierra. Obviamente que ya no necesitamos más un cuerpo físico. Empezaremos a encarnar en otros niveles, en otros planetas más sutiles, como la línea débica, la línea angélica, no necesita un cuerpo para experimentar, ¿cierto? Entonces ya trascendemos el cuerpo y ya estaremos en niveles sutiles de la experiencia. Eso es un enorme salto cuántico evolutivo. Vamos camino hacia los dioses, a la maestría. Vale, entonces entre esta vida y la vida que vuelva a traer, en ese espacio de tiempo, en ese espacio lo que sucede no es que se limpie nada, entonces, por lo que te estoy entendiendo, sino que... Sí, escúchame, Elena, en el momento que vos empezás a escalar en tus niveles superiores, desde el plano astral al mental, ahí ya hay un montón de purificación. Por ejemplo, cuando estás en el plano astral, vas liberando tus pasiones más bajas, tus emociones más limitantes. Hay todo un aprendizaje en el plano astral
y en el plano mental. Imagínate, estás 700 años de la Tierra aprendiendo, liberando, liberando, liberando. Y por Eso es. supuesto, cuando venís acá, ya venís con un montón de cosas aprendidas que van a ayudar a tu proceso de liberarte de esas partículas kármicas. En cada encarnación vos tenés la oportunidad de mejorar, así como en el colegio o en la escuela, en cada año vas a aprender nuevas cosas y tu conciencia se va expandiendo. De la misma manera, cuando pasamos del otro lado no estamos en un recreo, estamos en una experiencia vital de aprendizaje todo el tiempo, tantos años. Y de reconocimiento también, ¿no? Para darte cuenta de qué es lo que todavía tienes que trabajar, transformar, Correcto, cambiar. correcto. Y ahí quiero llegar ya al tema que más me fascina. Yo cuando, yo no sé, a los 8 o 9 años decía a mi madre que bueno, pues hacía preguntas raras, ¿no? Como por ejemplo eso, me costaba, me parecía tan difícil, o sea, tan duro lo de poder dormir y no levantarme. Y había otra pregunta, yo recuerdo que un día en un programa de televisión a mí me había dicho mi madre, me había preguntado que qué quería comer ese día. Y justamente estaba viendo un programa de televisión en el que salían unos niños que no tenían absolutamente nada para comer, ¿no? Un reportaje de unos niños en África que estaban muriéndose de hambre. Entonces yo no entendía cómo yo podía elegir el qué para comer y cómo podía haber seres que no pudieran elegirlo y cuál era, por qué yo estaba aquí, ellos estaban allí, cuál era el motivo. No me parecía algo aleatorio, algo que fuera fortuito, ¿no? Tenía que haber algún motivo real. Y entonces ahí llegó a mi vida añísimos después, ya hace nada, hace 6, 7 años, un libro, El don de tu alma, el plan de tu alma, no sé si lo conoces. No. No te suena. Bueno, pues ahí hablan precisamente de eso, ¿no? De que elegimos antes de venir en función del proceso que tenemos, ¿no? Del aprendizaje, del aprendizaje que tengamos que realizar, pues elegimos las condiciones, las circunstancias, el lugar, la familia, etcétera, etcétera. ¿Tú crees que eso es así también? Perfecto, es así porque muchas veces la conciencia en su aprendizaje decide pasar por esas experiencias limitantes de carencia, de hambre, de enfermedad, como aprendizaje, no como castigo, ¿eh? Entonces, yo creo que dentro de lo que vemos, ¿no? Que nos genera mucha compasión y dolor, detrás de todo eso hay una inteligencia sagrada que muchas veces no entendemos, y hablamos de desigualdad y un montón de cosas, pero atrás de eso hay una inteligencia y hay un equilibrio fantástico, ¿no? Tenemos que entenderlo. Y a mí eso me ayuda a liberarme mucho, muchas veces, cuando me pongo en ese aspecto, en ese plano, pues muchas veces, bueno, pues tu vida a lo mejor no va por los derroteros que a ti te gustaría o crees que has cometido, bueno, pues has hecho una elección errónea a la hora de elegir pareja joder, qué dura fue mi vida con la familia a la que vine, otras personas te cuentan y todavía su vida ha sido mucho más complicada. Y cuando eres capaz de ver bueno, de verlo desde esta perspectiva que dices, bueno, pues es que esta experiencia, por dura que me parezca, por difícil, por traumática, resulta que es la que mi alma ha elegido para aprender algo. Y entonces te pones en ese lugar de observación para ver dónde puede estar el aprendizaje o la enseñanza Correcto, de esa experiencia, ¿no? correcto, correcto. Si estás atento vas a entender el lenguaje del alma y por qué a veces hay que pasar ciertas experiencias como no como castigo, sino como camino de perfeccionar el nivel álmico, ¿no? Eso Y es, hacer. ver todas estas experiencias traumáticas que nos suceden en la vida como una oportunidad, ¿no? Correcto, De correctamente. crecer a nivel espiritual y poder ver si tu recorrido no le ves en estos 80 años, si Dios quiere, o 80 y tantos, o 90, Lo que sea. sino desde arriba, ¿no? Desde fuera. Pues Nahuán, muchísimas, 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 muchísimas gracias. Bueno, Ha Elena, sido, yo encantado, esto es mi salsa, me encanta todo esto, tratar de difundirlo y darle confianza a la gente para que experimente el concepto álmico y pueda vivir una vida digna y hermosa
sana y abundante, ¿no? Conociendo las leyes del universo, conociendo el lenguaje de nuestra mente, cómo podemos crear un mundo ordenado, siendo que alrededor caen bombas, pero uno puede crear su propia historia de acuerdo a la elección del alma. Somos los dramaturgos que escribimos la vida que queremos vivir, tenemos el libre albedrío para hacerlo y solo nuestra mente ordinaria es el único impedimento para que nuestros sueños no sean realidad. Así que yo encantado de haberte acompañado en este trabajo que estás haciendo hermoso, Elena, y a tus órdenes, cuando quieras convocarme a otra charla, Nahuan acá está presente. Pues muchísimas gracias, Nahuan. Tus formaciones son, ya sabes, vamos, ya comentabas en la otra vez que te pude entrevistar, que podían ser online o podían ser presenciales, ¿no? Vamos a decir que toda la información de las formaciones, fechas, organizas retiros también en tu casa, ¿no? En Intihuaca. Esos titulitos aparecen cuando hacemos los retiros, aparecen para que la gente se anote y viene gente de todos lados y les gusta la aventura de despertar ahí en Intihuaca. Nosotros estamos ahorrando para poder ir a veros en Maravilloso. presencia y poder disfrutar de vuestra sabiduría. Va a ser muy lindo y los esperamos con el corazón abierto, Elena. Pues muchísimas gracias, un abrazo enorme a tu bella compañera de viaje, Gracias, gracias. Añusta. Gracias, gracias, gracias. Saluda a tu audiencia. Un beso muy grande, un Muchísimas abrazo. gracias, Nahuan. Nos vemos, Chau, chau. Chao.